Bueno, 1 de la mañana ya con 34 minutos en el trasnoche de la radio, como es habitual, jornada de día jueves. Así estamos recorriendo Chile, las informaciones, estamos muy atentos a lo que ocurre en todos los lugares, pero como es habitual, ya tenemos en nuestro segmento que se ha denominado, bueno, como así se llama su página en Facebook, Paranormal Austral. Lo pueden encontrar ahí en Facebook como Paranormal Austral. Ya está en contacto con nosotros desde Puerto Montt, Agustino Yarzún, que también estamos viendo a través de BioBio TV, y vamos a conversar hoy día en el trasnoche de la radio. Querido Agustín, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, un placer saludarte, porque ya cercano a la Navidad queremos hablar un poco del origen y los mitos, de todo lo que tenga relación con la Navidad, naturalmente, digamos. Ya porque para el próximo programa ya el viejito pasó, digamos. Ya fue, ¿no? Sí, pues ya estamos prácticamente una semana de Navidad solamente, así que vamos a hablar un poco sobre de dónde viene esta celebración. Hay varios mitos urbanos que giran en torno a esto, ¿no? Sí, hay varias cosas, entre ellas la que es más llamativa tal vez es la de que Coca-Cola inventó la figura del Santa Claus o del viejo Pascuero. No sé si conoces toda esa historia. Claro, particularmente por el traje rojo y todo lo demás. Claro, pero en realidad Coca-Cola no inventó nada. Coca-Cola se encargó de popularizar algo que ya existía. Ah, mira. Sí, y además tú también vamos a hablar un poco de por qué Chile es el único país donde a Santa Claus le decimos viejo Pascuero. Es el único país. En otras partes dicen Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, y acá le decimos el viejo Pascuero, que es una historia que vamos a hablar también hoy día. Bueno, comencemos entonces a repasar, ya lo sabe, usted lo puede seguir puede ver las imágenes para ilustrar esta conversación a través de biobiotv.cl con Agustín Oyarzún. Agustín. Bueno, partamos desde lo más básico, porque es la Navidad. La Navidad es la festividad o la celebración que pretende celebrar el nacimiento de Jesucristo, ¿no es así? Partimos desde ese punto, que es una festividad religiosa donde recordamos el nacimiento de Jesús. Sin embargo, no existe certeza de que haya nacido efectivamente un 25 de diciembre. Es más, en el año 200 después de Cristo, obviamente, en el 200 de nuestra época, por llamarlo así, se menciona que en realidad Jesús habría nacido un 20 de mayo, no un 25 de diciembre, sino que un 20 de mayo. Esa sería la fecha real en la que él nació. Y en el año 221, Sexto Julio populariza el 25 de diciembre como la fecha, entre comillas, oficial del nacimiento de Jesucristo, y en el año 325 ya se había fijado en el calendario como la fecha oficial del nacimiento de Jesucristo. Pero como te digo, en realidad no hay una certeza de que haya nacido efectivamente un 25 de diciembre. ¿Por qué se adopta esta fecha? Bueno, como la mayoría de las celebraciones que tenemos, esta surge de una celebración pagana. Los romanos celebraban el 25 de diciembre una fiesta que era en honor al dios Sol. El 25 de diciembre, en los días anteriores, entre el 17 y el 23 de diciembre, los romanos celebraban a los héroes caídos, a sus dioses, etcétera, hasta llegar al 25, que era la festividad final, la más grande, donde celebraban al dios Sol, una fiesta completa y absolutamente pagana, y la Iglesia Católica decide que en esa fecha se iba a establecer oficialmente el nacimiento de Jesucristo, para que no fuese tan difícil asimilar que había una nueva celebración católica. Entonces ahí mezclamos, y por eso surge que esa fecha es la oficial para celebrar a Jesús, porque la Iglesia Católica de alguna u otra manera siempre ha querido que las celebraciones paganas dejen de celebrarse, y como no ha podido, las mezcla con alguna celebración religiosa para que se vayan mezclando y las personas que no son católicas vayan asumiendo como propia esta nueva celebración. O sea, como lo que ocurre con Halloween hoy día, que ya lo ponen con el Día de Todos los Santos, digamos, y le van haciendo este nexo, esta analogía. Claro, se empezó a mezclar poco a poco, lo mismo como sucedió con Halloween, una fiesta absolutamente pagana, donde se dice que se liberan los espíritus malignos, habían sacrificios humanos, etcétera. La Iglesia Católica lo toma y lo empieza a mezclar con el Día de Todos los Santos, y al final tenemos una celebración totalmente distinta a la que existía antes, y aquí pasó lo mismo. ¿Qué es lo interesante acá? Que otras culturas tienen celebraciones entre el 25 y el 26 de diciembre, aparte del nacimiento de Jesucristo, que celebran los católicos. El 26 de diciembre los germanos celebran el nacimiento del dios del sol, como ya lo hacían también los romanos, también los germanos y los escandinavos. Los aztecas festejaban el nacimiento de Huitzilopochtli, y los incas celebraban a Inti en las mismas fechas, 25-26 de diciembre, es decir,
ya tenemos un antecedente de que en esas fechas había o es una celebración importante para diferentes culturas. ¿Por qué? Porque generalmente se condice con el solsticio de verano o el solsticio de invierno, dependiendo del lado en el que tú te encuentres, estás en Europa o en el continente americano, coincide con el solsticio de invierno o el solsticio de verano. Entonces, por eso tenemos esta celebración que es importante. O sea, a final de cuentas, siempre esto tiene un trasfondo más allá de que si es religioso o no, siempre está ligado con la naturaleza. Y el personaje más llamativo que surge acá es la figura de Santa Claus, Papá Noel, Viejo Pascuero, San Nicolás, como tú le quieras denominar. ¿Por qué? Bueno, aparte de que es el nacimiento de Jesucristo, que eso puede dar para un debate mucho más amplio, si eso no es, o efectivamente nació un 20 de mayo o en alguna otra época. Reitero, según varios especialistas, se señala que en realidad Jesús no nació un 25 de diciembre, sino que nació un 20 de mayo, y algunos otros señalan que ni siquiera fue en mayo, sino que en otras épocas. Pero se establece el 25 de diciembre como una fecha religiosa, para que los paganos dejaran de hacer sus celebraciones no religiosas y para que las pudiesen asumir desde la parte católica y formásemos todos partes de celebraciones religiosas. Y aquí surge la figura de Santa Claus o de San Nicolás. ¿Tú alguna vez has escuchado que le denominan de esta manera a Santa Claus? Sí, San claro, Nicolás. claro que sí, pues. Bueno, esto porque ahí lo estamos viendo en imágenes, la figura de Nicolás de Bari, un obispo, que vivió durante el siglo IV en lo que es actualmente Turquía, un territorio turco. Vivía este personaje. ¿Qué pasaba con él? Era una persona muy ligada, que sentía mucho cariño, afecto y cercanía con los niños y con las personas de escasos recursos. Era una persona que en sus inicios, él nació en una familia muy acomodada y su padre quería que fuese comerciante y su madre quería que fuese sacerdote como su tío. Él quería ser sacerdote, sin embargo su padre tenía pensado que en realidad Nicolás debía ser comerciante, seguir la tradición familiar. ¿Qué pasa? Que sus padres, ambos, mueren producto de la peste. Él, motivado un poco por las desgracias que veía a su alrededor, de la gente que estaba sumida en la pobreza, decide que toda la riqueza que tenía la iba a repartir, o la repartió entre las personas más desposeídas, les entregó dinero a todos, tomó sus cosas y se fue a Turquía, donde su tío. Y allá se ordena sacerdote. Una vez que fallece su tío, él lo reemplaza en el cargo. ¿Qué es lo que pasó? Que a San Nicolás lo comenzaron a venerar y lo respetaban mucho, porque era una persona muy cercana al pueblo, a los niños en especial, y porque se dice que tenía varias habilidades referidas en cuanto a milagros, que era capaz de sanar a personas, de solicitar que sucedieran eventos de forma muy rápida. Por ejemplo, se cuentan dos historias sobre él. Se dice que una vez se encontró con unos niños que habían sido asesinados recientemente. Motivado por la pena y por la desgracia que había pasado, comenzó a rezar, a orar. Y terminó de realizar su oración e inmediatamente estos niños que habían sido asesinados volvieron a la vida y se recuperaron. Ese es uno de los milagros que se le atribuyen. De ahí viene un poco esta vestimenta, el hecho de ser santo, digamos, que la iglesia lo reconozca, y el hecho un poco de tener esta suerte de gorrito rojo, y como son un poco los obispos, ¿no? Exacto, porque él se vestía de esa forma cuando salía a repartir regalos, como bien tú dices, ahí vemos algunas imágenes. Él salía con su vestimenta que ocupan los sacerdotes, con su gorro rojo, su capa roja y vestido de blanco, por eso tiene estos colores también. Porque no es azaroso, no es que a alguien se le ocurrió ya pintémoslo de rojo, no, porque él utilizaba esta ropa, así como también solía vestir de verde o de azul. Antiguamente no había un consenso entre qué colores utilizaba o cómo se vestía, pero generalmente utilizaba un ropaje rojo, o en menor medida también se vestía de azul o de verde. Ahora, hay una tradición que es la de colgar las medias o los calcetines en la chimenea. Siempre que hemos visto mucho en películas norteamericanas, que se ve mucho por ahí. Ahora estamos viendo una imagen computarizada de cómo debió verse San Nicolás realmente. Así era, debió ser San Nicolás en persona, sí. digamos. En persona realmente él debe verse así. Viejito, mucho gusto. Esa onda, viejito, mucho gusto.
Esta sería la figura real de a quien nosotros conocemos al día de hoy como Santa Claus o el viejo Pascuero. Él es realmente, si tú te fijas, coincide mucho con la figura que ha trascendido durante los años. Una barba extensa y con un aspecto bastante bonachón, lo demás. ¿Ven? Entonces, te decía, esta tradición de colgar las medias en la chimenea y esperar que aparezcan con algún regalo. ¿Por qué pasa esto? Porque también lo hace San Nicolás. Cuenta una historia que conoció una familia, él que había caído en desgracia. El padre estaba sumido en la pobreza y sus hijas se habían visto obligadas a trabajar. Según cuenta la historia, ellas tenían que prostituirse para poder sobrevivir o traer el pan diario a la casa. Otros dicen que el padre no podía casar a sus hijas porque no tenía el dinero suficiente para la dote. El tema es que San Nicolás, movido un poco también por lo que pasaba con esta familia, por las desgracias que ellos tenían, entró un día a la casa a escondidas y en las medias dejó monedas de oro. Y esto lo realizó durante varios días. Y aquí lo asociamos entonces con, y en el momento no se supo que era él, con dejar medias y esperar que aparezcan los regalos, porque San Nicolás entró a esa casa y en esas medias, que justo eran 3, que estaban en la chimenea, porque estaban secándose y fue lo único que él encontró a mano, él dejó monedas de oro dentro de estas calcetas. De ahí viene esta tradición de colgar las medias en la chimenea, que bueno, acá en realidad no usamos tantas chimeneas, pero en Estados Unidos sí es algo que se hace recurrentemente, ¿no es así? Ajá. Pero acá en realidad no lo hacemos. Entonces, O sea, cuando chicos lo hacíamos un poco, hoy día creo que se ha ido perdiendo, digamos, antes dejábamos como los calcetines, digamos, cercanos al árbol, ¿no? Claro, y es por eso mismo, porque, reitero, San Nicolás, en su infinita bondad, tomó un poco de monedas de oro y las dejó dentro de estos calcetines, y después apareció y la gente lo tomó como un verdadero milagro, porque el padre, con este dinero que reunió, pudo salir adelante, pudo recobrar un poco todo lo que había perdido en su minuto. Oye, ¿y cuándo hay un cambio? Porque también figura en muchas imágenes un viejo pascuero como vestido de verde. Estamos viendo, de hecho, unas imágenes para ilustrar esto, ¿no? Que no es el rojo tradicional, sino que el verde. El verde, mira, originalmente hay muchas historias que hablan sobre esto, pero es curioso porque esto no surge de Estados Unidos, sino que viene de los Países Bajos y de Alemania y de Escandinavia, toda esta historia. Algunos consideraban que en realidad San Nicolás, para los druidas, para los druidas, era un espíritu del bosque, era una especie de dios que vestía de verde, como lo vemos ahí, y que en estas fechas él salía a cazar para alimentar a su pueblo, porque sabemos que es época de invierno crudo con nieve, y aparecía esta especie de deidad que ellos tenían, vestido de verde para representar que él era parte de la naturaleza. Salía a cazar, a juntar comida para las personas que no tenían, para los más desposeídos, y entregaba también algunos regalos. Esto es como tal cual como se menciona en España. ¿En qué parte de España que es de verde? En el País Vasco, claro, es verde y con medio campestre, digamos. Claro. El olenchero. De hecho, se dice que Santa Claus viene de España a entregar los regalos al resto de los países. Viene desde ahí. Pero esto lo traen los holandeses a nuestro continente, porque de ellos viene toda esta historia. Cuando ellos, cuando comienzan estas celebraciones, lo denominan Sinterklaas. Esa es la celebración, Sinterklaas, o el Día de San Nicolás, porque ellos ya tenían el concepto de que San Nicolás, que había nacido un 6 de diciembre, era una persona bastante bondadosa, que repartía sus bienes entre las personas durante estas fechas, especialmente con los niños. Entonces, en el año 343, que es cuando se tiene los archivos más antiguos, o se tiene textos que hablan sobre esta celebración, en el año 343, en Países Bajos se celebra Sinterklaas. Y aquí se señala que Santa Claus va vestido con colores rojos y blancos, y que lleva, como bien decíamos, una mitra o una especie de gorro también como parte de su vestimenta. Aquí ya ellos comenzaban a hablar sobre esto. También existía esta otra historia sobre este personaje con un abrigo de verde, un gorro, y que tenía renos como mascotas, y de aquí viene también un poco la historia de los renos, que tenía renos como mascotas que tiraban su trineo, en el cual él llevaba la comida y también llevaba regalos para las demás personas. Y desde ese lado también viene la parte de los renos.
con este Santa Claus verde. El tema del árbol de Navidad, antes de seguir con la historia de Santa Claus, la historia del árbol de Navidad viene de los alemanes también, viene desde ese lado. Para esta época, cuando los árboles comenzaban a perder las hojas, ellos los adornaban para que no perdieran su belleza y para que además no se viera afectado el paisaje. Ellos lo comienzan a decorar con estos motivos. Colocaban piedras de colores, o quitaban las ramitas, o colocaban follaje verde para seguirle dando ese aspecto de vivo a los árboles. Ellos comienzan a decorar esto y con el tiempo se empieza a asumir como una tradición de diciembre. Y específicamente después se asume que para estas fechas, específicamente entre el 6 y el 8 de diciembre, que es cuando nosotros armamos el árbol de Navidad, se debe comenzar a decorar estos árboles. Entonces, si tú te vas dando cuenta, todo a fin de cuentas va teniendo un sentido que surge desde lo pagano hacia lo religioso. Tiene una narración, tiene una lógica. Claro, hay una lógica, porque para ellos es invierno. Por eso este personaje viste con un abrigo, por eso este personaje sale a ayudar a las personas más desposeídas, por eso se adornan los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. En 1624, cuando los holandeses llegan al continente americano y fundan lo que es Nueva Ámsterdam, que hoy día es Nueva York, traen sus tradiciones. En 1624 ellos se instalan en el continente norteamericano y en 1809 el escritor Washington Irving escribe un texto que se llama Historia de Nueva York, y ahí toma el nombre de Sinterklaas y lo deforma en Santa Claus. Aquí surge el nombre. Los holandeses a San Nicolás o la festividad de San Nicolás le dicen Sinterklaas en su idioma. Acá llegó con ese nombre y un escritor lo deforma y en vez de decirle Sinterklaas le dice Santa Claus. Y aquí surge el nombre. Deriva de, como te digo, de Sinterklaas, que es Santa Claus. Y en 1823 otro escritor, Clemente Clark Moore, define que la figura de Santa Claus es una especie de duende, y aquí vienen los duendes, porque si te fijas, poco a poco van entrando nuevos personajes al juego. Aquí él dice que en realidad Santa Claus, o Sinterklaas, como lo conocían los holandeses, y acá le comienzan a llamar Santa Claus, es una especie de duende que va vestido de verde, que tiene un trineo, y aquí toma el concepto del espíritu del bosque que ayuda a las personas y que les lleva regalos, y lo pinta de color verde. Y si tú te das cuenta, los ayudantes de Santa Claus, ¿de qué color visten? Blanco. De verde. Ah, verde, pero ahí vemos una fotografía de blanco, digamos. Claro, de verde o de blanco. Claro. Pero aquí se comienzan a definir un poco los colores que utilizan. Y después ya en 1902, Lyman Frankenbaum publicó un libro que se llama La vida y las aventuras de Santa Claus. Y aquí consagra el personaje como un anciano bonachón, de barba frondosa y prominente barriga, que reparte regalos a los niños, pero lo define con un ropaje de color verde. Aquí ya en 1902 recién, es decir, no es una figura muy antigua, recién se le otorga una personalidad, o se le otorga una forma física definida. Un personaje con barba larga, bonachón, de barriga prominente, que lleva un color característico que es el verde y que se caracteriza por repartir regalos entre los niños y las personas más desposeídas. O sea, ese era el estilo de una persona bonachona, que era gordito, con barba, claro, generoso, digamos. Porque si en otra época hubiese sido un bonachón, un flaco, digamos, lampiño, pelado, eso hubiese sido el pascuero, por dar un ejemplo, ¿no? Pero es extraño, porque la figura de San Nicolás no era una persona que fuese gordito, como claro, lo podemos denominar acá, sino que era una persona de contextura normal, bastante viejo. Ahí podemos ver la fotografía, no sé, pero lo que se ve sí es la barba larga. Ahí tiene esa característica. Claro. ¿En qué momento aumenta de peso? En realidad no se sabe, pero en algún momento a alguien se le ocurrió que debía ser gordito, como señalas tú, porque en la época se creía que alguien que era gordito, que tenía barriga, era bueno. Se hace la asociación y va quedando así posteriormente. Y en 1931, Coca-Cola lo populariza y lo lanza a la fama internacionalmente. ¿Por qué? Porque aquí vemos la publicidad que definió al Santa Claus que tenemos hoy en día. Esa es la primera publicidad de Santa Claus.
claro, esta es la primera publicidad oficial que se crea con Santa Claus como un personaje para Coca-Cola. En realidad, el personaje siempre existió como estábamos viendo. Algunos lo pintaban de verde, otros lo pintaban de azul, pero el color rojo siempre fue parte de él. ¿Cuál es la particularidad? En 1931, como era un personaje poco popular o no muy conocido en realidad, Coca-Cola le pide a Haddon Sandblom, un artista, un diseñador gráfico, que rediseña Santa Claus y le coloque los colores institucionales, es decir, los colores de la compañía. Ahí podemos ver al señor Sandblom, y él dibujó esta imagen que veíamos recién, donde representa a Santa Claus obviamente vestido de rojo, y resalta las características que ya existían, que sea una persona con sobrepeso, que sea gordito, que tenga una barba prominente, que utilice un gorro de color rojo, guantes, y le agrega el cinturón característico. O sea, él es el creador del actual Santa Claus. Exacto, de la figura o de la imagen que tenemos de Santa Claus, él es el actual creador. Porque existían muchas ilustraciones, algunos decían no, en realidad es un duende, otros decían no, en realidad es una persona flaca. Y Sandblom, ¿qué es lo que viene a hacer? Que hace este dibujo, y Coca-Cola, como es una multinacional en estos días, lo lanza al mercado mostrándolo de esta manera. Y de esta manera comienza a trascender año a año, porque Coca-Cola, aquí lo vemos, lo empezó a incorporar en todas sus publicidades venideras. Y como Coca-Cola tiene un alto impacto en la sociedad, la imagen fue quedando para la posteridad. Hay un mito urbano que por ahí dice que en realidad Coca-Cola malévolamente inventó este personaje para vender más, pero no es así. El personaje y la historia ya existían, lo único que hizo fue darle una forma definida y lanzarlo al mercado. Y después, con el paso de los años, esa fue la imagen que nos fue quedando hasta los días de hoy. Si tú te fijas, es la imagen que tenemos al día de hoy de Santa Claus, vestido completamente de rojo, con barba bastante blanca y con un aspecto bonachón, que es lo que más resalta. Pero, como vamos a ver más adelante, no sé si ahora o hay corte o seguimos, en realidad parece que Santa Claus, según algunas tradiciones, no es tan bueno. Porque ese viejo tiene... vascuero salió. ¿Viste? Por eso hay que dejar la puerta cerrada, ¿viste? Si yo le he dicho a mi hija, que no hay caso. Oye, a ver, espera, adelantemos, pero un brief, un pequeño resumen. Mira, ya, ¿qué pasa con Santa Claus? La figura bonachona y todo, pero Santa Claus tiene unos ayudantes que en épocas muy antiguas lo acompañaban y se llevaban a los niños que se portaban mal. En el peor de los casos, te podían dar de latigazos o echarte un saco y azotarte, y en otros casos más extremos te podían llevar al infierno con el Krampus. Oh, te vas a... Ya. Oye, hacemos el alto, querido William, ¿te parece o no? Ya. A ver, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Nace, todavía es bastante incierta la fecha, no tendría relación con el nacimiento de Jesús, porque esto fue con un concilio distinto, en una época que no está clara. Viene precisamente de San Nicolás, que fue un santo para la iglesia, y se suman estas fiestas paganas que eran con fecha 25, que comienza a ser muy generoso. Tenemos ahí en Bio Bio TV cuál es la imagen de San Nicolás, como hubiese sido en persona, digitalizada. Luego comienza a tomar otra fisonomía, en otras culturas también vendría del bosque, lo toma en un momento Coca-Cola, lo asume como tal, genera la imagen actual de este viejo bonachón, cara rosadita, ¿no es cierto?, alegre, feliz y generoso, que hasta el día de hoy, salvo que tenía estos duendes que hacían vandalismo a los trineos. Exacto. Tiene unos personajes que lo acompañan que no son muy buenos y que parece que a él en realidad no le importa que hagan lo suyo. ¿Viste? Si yo te dije que habían vandalizado el trineo el otro día, no me querían creer ustedes. Ya, oye, hacemos un alto, ¿te parece? Seguimos luego las noticias, querido Agustín. Sí, Mauricio, continuamos después, no hay problema. Y volvemos hasta Puerto Montt. Toda la semana desde Puerto Montt tenemos a Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Ya estará disponible en Facebook nuestro programa. Estamos hablando de Papá Noel, mamá tampoco, no, que fue el chiste. No, del viejo Pascuero, digamos, y de esta historia que fue evolucionando con el tiempo, pero llegamos con Agustín a caer en este episodio donde, bueno, todos dicen que tenemos el lado oscuro, hasta la luna lo tiene, ¿no? Y también lo tendría el viejito Pascuero. Así dice Mauricio, pero bueno, en realidad, ligándolo a su humanidad, en realidad él se hacía acompañar de personas que
para las leyendas de la época en realidad impartían justicia, digámoslo así, o veámoslo desde ese punto. Vamos a partir por lo más suave, que son sus acompañantes humanos, ¿ok? Ya. Bueno, todos sabemos popularmente que Papá Noel, San Nicolás o el Viejo Pascuero, como le denominemos, entrega regalos a los niños que se han portado bien durante todo el año. Exacto. Sin embargo, tiene algunos ayudantes o algunos personajes que lo acompañan y que se encargan de los niños que no lo han sido. Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, de origen alemán, dice que estos ayudantes de Santa Claus en realidad son espíritus hogareños o espíritus de la naturaleza, duendes o elfos, buenos o malos, como malos y buenos en este caso. Los elfos serían los buenos y los duendes tendrían a ser los malos. El tema es que finalmente Santa Claus tiene como ayudantes a ambos, a duendes y a elfos. El primero que vamos a ver es el que estamos viendo en pantalla, que es Rupert, o Ruperto en una versión más españolizada. En alemán, porque esto viene de Alemania, se llama Knecht Ruprecht, y es el acompañante más habitual que tiene Santa Claus. Este llega primero a la casa, o sea, llegan ambos, pero él toca la puerta y le pregunta a los niños si se saben sus oraciones. Si les dice que sí, se saben las oraciones, él les da frutas, manzanas y galletas. Y si no se las saben, con la vara que tenía, les pega. Y si no se sabe su oración, va a su golpe. Si se portaron demasiado mal o tuvieron acciones bastante malas durante el año, él los echa dentro de su saco y se los lleva. ¿Para dónde? Se los puede llevar a su hogar para posteriormente comérselos, o simplemente los puede echar al saco y pasarlos a tirar al río. ¿Y cómo se llamaba, perdón? Dejémoslo en Rupert. En alemán es Knecht Ruprecht. Dejémoslo en Rupert o Ruperto. Que podría haber derivado en Rudolf. Claro, por ahí pudo haber derivado como uno de los renos. Mira, sí. Todo calza, pollo, todo calza. Porque un poco la historia, que Rudolf, que los renos, los nombres, etcétera, digamos, ¿no? Claro, a final de cuentas todo va, de alguna u otra manera, tú empiezas a hilar más fino, todo en realidad tiene su origen y llega al mismo lugar. Tiene sentido en el fondo. Claro, el más habitual o su compañero más habitual era Rupert, o en una información que tú que haces, Rodolfo. Pero él lo más suave que hacía era golpear a los niños, y lo más terrible es que se los llevaba en su saco y los pasaba a botar al río o se los comía. Después tenemos a este otro personaje, que es Belsnickel, y su misión es ir semanas antes de Navidad, pueblo por pueblo, anotando a todos los niños que se han portado mal para posteriormente castigarlos. Él no llegaba a ningún lugar, sino que, o sea, no pasaba por las casas específicamente, sino que pasaba viendo y anotaba a todos los que se hubiesen portado mal. Tiene mal aspecto, cara de pocos amigos, su vestimenta son ropajes bastante viejos o pieles solamente, y su misión, como te decía, es ir por los pueblos anotando a todos los niños que se hayan portado mal para que no reciban nada o les den carbón, que antiguamente a los niños que se portaban mal se les daba carbón o se les daba varas como regalo, o si no se les daban azotes, depende de la historia, y él se encarga de eso. Ya no es nada tan terrible comparado a lo que hacía Rupert. Y después tenemos al otro acompañante que viene de los Países Bajos, que es Zwarte Piet, que se traduce como Pedro el Negro, que lo estábamos viendo delante en unas imágenes. Hay toda una polémica alrededor de este personaje, porque la denominación de negro no es al voleo, porque él es efectivamente de color, o es una persona de color. Algunos dicen que la historia surge porque es un moro, viene de España y se le caracteriza de este color, porque como te decía, según los holandeses, Santa Claus viene desde España hacia el mundo repartiendo los regalos, acompañado por Zwarte Piet o por Pedro el Negro. Como te decía, entonces es así. Otros dicen que en realidad este es un esclavo al cual San Nicolás en su época compró su libertad, y en agradecimiento se queda viviendo con él. Como compró su libertad, Pedro se queda viviendo con él y lo ayuda en sus labores de repartir regalos, ya, algo más humanitario. Algo más sobrenatural indica que este es un demonio que San Nicolás derrotó en algún minuto y lo obligó a trabajar para él como su ayudante repartiendo regalos. Ahí vemos las características de él. Hay toda una polémica en Holanda porque
es una persona de color, se cree o algunos grupos han determinado que es algo racista, discriminatorio, presentar a personajes de color como ayudantes o en este caso casi como un esclavo, las burlas que se hacen, etcétera, pero se ha estado debatiendo en el último tiempo si corresponde o no corresponde seguir representando a este personaje, que básicamente es un ayudante, y ahí lo podemos ver, caracterizado con ropa del medioevo, junto a San Nicolás, que se viste como un sacerdote de la época, ¿cierto? Sí, sí. Ustedes imágenes que pueden ver a través de biobiotv.cl, canal 39.2 en Santiago. Estamos con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Estos serían los personajes humanos. Y ahora vamos con el que es o debe ser el más terrible, que es el Krampus. Si puedes colocar una imagen, por favor. ¿Qué piensas tú de eso, Mauricio? Terrorífico. Bueno, es una bestia, algunos dicen que es un demonio, pero si tú lo ves en realidad no es algo que te vayas a encontrar y vas a decir, me trae un regalo, no. Krampus, o sea, lo veo con el viejo Pascuero, me piteo hasta el viejo Pascuero, digamos, perdóname. Pero mira, existen ambos al mismo tiempo, no es que exista uno y el otro aparte, sino que van los dos juntos. Santa Claus y Krampus van juntos casa por casa, y Santa Claus sabe lo que hace Krampus y él lo permite. ¿Qué es lo que, o cuál es la idea de Krampus? Bueno, como se ve ahí, se describe para las personas que no lo pueden ver. Krampus es una especie de bestia con un pelaje bastante desgreñado, tiene patas de cabra, tiene cuernos largos, su rostro también es alargado con un semblante malicioso y tiene una lengua bífida bastante larga, es decir, las características comunes y corrientes que tiene un demonio cualquiera. Ahí lo vemos en una representación junto a San Nicolás para el 6 de diciembre, que es la celebración de San Nicolás, cuando Krampus sale a cazar, entre comillas, a los niños. ¿Qué es lo que castiga Krampus? A todos los niños que se hayan portado mal o que falten el respeto o que no hayan realizado sus deberes durante el año. Para esto, ¿qué es lo que pueden hacer los niños? Durante la noche del 5 de diciembre, que es la víspera de la celebración de San Nicolás, y que a esta noche se le conoce como la noche de Krampus, a la víspera del 6 de diciembre, los niños de Alemania, sobre todo, porque de ahí vienen todas estas historias, los niños alemanes tendrían que no llamar la atención de Krampus y pedirle perdón a sus padres y redimirse de todas las cosas que hayan hecho mal durante el año, es decir, es una especie de confesionario de todas las cosas que hicieron mal para que Krampus no se los lleve y no se los coma, porque se señala que Krampus vive en el infierno y a los niños malos se los lleva con él al infierno y ahí los azota o si no finalmente se los come. Y como digo, para evitar todo esto los niños tendrían que entrar a pedirle perdón a sus padres y cambiar su conducta para que Krampus no se los lleve con ellos. ¿Cómo se sabe que este personaje está llegando a los pueblos? Porque sus pasos son bastante pesados y se escuchan los ruidos de las garras en la entrada de las casas, además de las cadenas que él lleva arrastrando junto consigo. Y, como te decía antes, Santa Claus se limitaba, cuando un niño se portaba mal, se limitaba a darle un pedazo de carbón, pero antes de eso, de que simplemente se limitara a darle un pedazo de carbón o algo que no le sirva, se acompañaba de Krampus. Llegaban los dos a la casa, según cuentan las historias. Por un lado Santa Claus, si Santa Claus sabía que el niño se había portado mal, le daba su regalo, su felicitación, muy bien. Y si se había portado mal, dejaba que Krampus hiciera su ingreso y se llevara al niño. Así, sin más. Y si ahí hay una imagen donde aparece Santa Claus, o San Nicolás en este caso, acompañado de diferentes versiones de lo que es el Krampus. Con su grupo de amigotes. Claro. ¿Y qué hacía San Nicolás para que los niños se portaran bien? Primero lo enviaba a las casas unos días antes o la noche antes de que él aparezca, lo enviaba a pasearse por las casas para que los niños se asustaran, tuvieran pánico de portarse mal, cambiaran su actitud y fueran buenos niños. Entonces San Nicolás pretendía con esto asustar a los pequeños para que cambiaran su forma de ser, se portaran bien y pudieran recibir un regalo. O sea, esto podría ser una suerte de lo que después adaptó como la película del Grinch, digamos, el Grinch está ante Navidad, un poquito más suave. ¿O no? Claro, pues deriva de ahí de alguna adaptación que se hace de la popularidad que tiene este personaje. Y este personaje es tan popular en otros países, porque acá en realidad solo llegó a la figura de Santa Claus sin este demonio que lo acompaña. Es que no, comercialmente para la Coca-Cola no le servía, po. No, tú ves eso y no vas a querer comprar Coca-Cola. Claro, Coca-Cola se queda con todo lo bueno, descartemos lo malo y lo popularizamos o
vendemos esta imagen de Santa Claus típica, pero esta imagen no llega hasta nuestro continente. Eso sí, yo envié un video, si lo pueden buscar por favor, por mientras. En Austria se celebra esto. Hay desfiles, hay una pasarela, hay lugares donde ahí vemos gente disfrazada de Krampus, porque esto es una celebración que se hace, que van desfilando o van montados a caballos, asustando a la gente, sobre todo a los niños. Es algo que en otros países se hace, es una verdadera fiesta donde van miles de personas, de jóvenes sobre todo, disfrazados como Krampus. Y ahí en el video que envié vamos a poder ver un poco cómo se lleva esta celebración. Bueno, escuchemos el video, ¿te parece? Sí, por favor. Le ponemos el audio entonces, Krampus. Esto es lo que pasa. Estamos con Agustino Yarzún de Paranormal Austral, acá en el Trasnoche de la Radio. Seres aterradores con cachos, cola y de rostro diabólico invaden las calles de Austria a pocos días de la Navidad. Ellos son los Krampus, los dioses de las tinieblas que todo el mes de diciembre salen en busca de niños y adultos que no se han portado bien en el año. A pesar de lo aterrador que puede ser su aspecto de mitad cabra y mitad demonio, los habitantes del país europeo disfrutan del espectáculo de estos seres que ya son parte de la tradición navideña. A diferencia de Papá Noel, que llegará con regalos en esta Nochebuena, los Krampus están listos para asustarlo. Te pasaste, Agustín. En Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y República Checa, esta tradición se mantiene todavía. Existen lugares donde se celebra esto, así como veíamos este video de Austria, donde hay gente que se disfraza de Krampus y inclusive va casa por casa asustando a los niños o preguntándole cómo se han portado para que cambien su actitud. La popularidad que tiene este personaje está sobre todo en Europa, como te decía, acá no llegó, y como tú señalas, porque a Coca-Cola en realidad no le convenía. Pero San Nicolás se encarga de premiar a los niños buenos, pero no deja sin castigo a los malos. Y por eso tiene este acompañante tan terrorífico, maquiavélico, horrendo, como le quieras denominar, que es el Krampus, que es un verdadero demonio que se lleva a los niños. Muy perdón de la religión, ¿no? De castigar lo malo Claro. y premiar lo bueno. Claro, exacto, muy ligado a lo religioso. Bueno, San Nicolás era un sacerdote, desde ahí también viene toda esta historia de cómo él premia lo bueno y lo malo es castigado por un demonio. Y siempre van juntos, y él lo permite. No es que él se vaya a oponer en algún minuto de que alguien que obró mal sea castigado, sino que él está de acuerdo con esto, y es más, él incita a que reciban el castigo, según las leyendas. Es decir, no es tan bueno como a final de cuentas llega hasta nuestros días. Siempre hay algo de fondo que hay que rescatar, o algo de la historia que se va quitando y van dejando. Porque aquí este personaje no ha llegado, pero nada quita que en algún minuto no pueda llegar acá, así como Halloween llegó a celebrarse acá. ¿Por qué no traer a este particular personaje hasta nuestras tierras y empezar a contar historias de Krampus? Como tú decías, si no te portas bien, bueno, vamos a traer al Krampus, a ver si te va a gustar portarte mal. Willy, ¿cuántas veces viste al Krampus en tu casa cuando chico y no te diste cuenta? No. O sea, chubaya, ¿eh? Y ahí hay representaciones de Krampus llevándose a los niños, llevándose infantes en su especie de escoba voladora. Él los llevaba al infierno, ahí los hacía sufrir, los castigaba y después se los comía, o si no los dejaba ahí hasta que murieran, porque ya no soportaban el dolor. Pero el castigo era bastante fuerte. Y San Nicolás, reitero, según las leyendas, las historias que existen, él estaba de acuerdo con todo esto, es decir, sí, llévatelo, castígalo, cómetelo, no hay ningún problema, que sea tu comida para los días venideros. Hasta el viejo Cuero estaría acusado hoy día en la Iglesia Católica, ¿eh? Aparecería en el informe Chicluna. Claro, mira, si te das cuenta, todo parte de esta historia de San Nicolás de Bari, que sí, es un personaje que existió, un sacerdote que fue bastante bueno con las personas, sobre todo con los niños, les daba regalos. Y desde ahí comienza esta historia a desarrollarse, a cambiar, le cambian el aspecto, le cambian los colores, como bien señalábamos delante. Coca-Cola populariza una imagen y la vende mundialmente hasta los días de hoy,
Y en otros países del mundo este personaje va acompañado de otros que no son tan buenos y que se encargan de propinarle su castigo a las personas o a los niños que no se han portado bien. De hecho, los autores nos dicen que hay una película de Krampus. Sí, hay una película, no la he visto, pretendo verla este fin de semana, que habla sobre esta criatura y lo presentan cómo debiese de llegar a las casas o cómo era su presencia según las leyendas que existen. La película se llama así, Krampus. Eso respecto a Navidad y sus particularidades que tiene, porque como te decía, no es que realmente no se ha llegado a un consenso si realmente Jesucristo nace para estas fechas, o nace un 20 de mayo, o nace en otra fecha, pero sí la Iglesia Católica, en su afán de que los festejos paganos vayan desapareciendo, va introduciendo celebraciones religiosas entre medio, un poco coladas, a ver si engancha a la gente, para que vayan desapareciendo. Hay autores que dicen que menos mal que hasta ahora nos están escuchando niños, que matamos toda la ilusión, digamos, de la Navidad, del viejo Pascuero, que por eso está tan gordo, se comió tanto cabro chico en el camino. Mira. Bueno, en algún minuto él sube de peso, pero ¿por qué sube de peso? Nadie lo sabe, pero como bien señalabas tú, para la época que se ve una persona con sobrepeso, una persona obesa, seguramente indicaba que era bueno, que pero era una persona bonachona. Claro. Nada más. Desde ahí deriva. Pero antes las ilustraciones que existen hablan de una persona bastante flaca, como podemos ver ahí en algunas que mostraban a San Nicolás. Hoy día le dirían que tiene obesidad mórbida, que sufre de diabetes, que tiene el colesterol alto, etcétera, digamos. Claro, hoy día sería todo muy distinto, pero para la época era lo saludable, era lo bueno, lo aceptable. Y desde ahí también, bueno, ligado un poco al tema de la naturaleza, surge como este espíritu que acompaña o ayuda a las personas y que está acompañado por ciervos, y de ahí viene la historia de Rodolfo y todos los otros seres que los acompañan, los duendes, los elfos, la juguetería. En algún minuto alguien dijo que vivía en el Polo Norte y esta historia se empezó a popularizar en Europa. En realidad no existe la creencia de que venga del Polo Norte, sino que viene de algunas otras partes, como te decía. Para los holandeses, Santa Claus viene de España. Y los holandeses comenzaron a popularizar esta historia y en algún minuto en Estados Unidos dijeron no, en realidad viene del Polo Norte. Y desde ahí queda eso, porque como lo toma Coca-Cola y comienza a masificar esta imagen, también masifica el concepto o la idea de que él habita en el Polo Norte. Y que tiene su fábrica y que trabaja una vez al año, que está acompañado de renos y otros seres mágicos, que quedaron los seres mágicos buenos por lo demás. Porque los malos, como ya habíamos visto, como Rupert o Belsinski, o el Krampus, que es el más terrible, en realidad no se tocan o no se mencionan por este lado del mundo. Bueno, así vamos aprendiendo de esta historia, orígenes y mitos de la Navidad. Yo pensaba que iban a hablar del viejo Pascuero, el reno, la nariz roja, el árbol de Pascua y todo, pero no. También tenía su otro lado. Querido Agustín, esto ya va a estar disponible en BioBio TV, por si quieren repetirlo, quieren compartirlo, quieren volver a escucharlo. Ya si no nos vemos, bueno, no, evidentemente no nos vamos a ver de aquí hasta el próximo martes, que tenga feliz Navidad. ¿Ya saliste de vacaciones como profe? ¿Ya saliste ya o no? No, todavía nada. Hay una situación particular acá en los liceos que estamos viendo todavía. Ya, pero antes de fin de año sales de clase. No. No te puedo creer. Oh, te pasaste. Se supone que hasta el 15 de enero, pero ahí se está viendo eso ya durante estos días y las semanas que quedan. No nos moverán. Un abrazo, Agustín, cuídate. Igualmente para ti, Mauricio, que estés bien. Agustín Oyarzún, de Paranormal Austral, con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Si quiere contactar a Agustín, ya lo sabe, a través de Facebook, lo puede hacer en su página en Facebook. Lo encuentra así, Paranormal Austral, le puede hacer consulta, sugerencia. Lo escucharon acá, en el Trasnoche de la Radio.